Iniciamos esta historia en la punta más alta de un edificio, donde una joven de cabello rubio comentaba que por fin había llegado al final de sus pequeños juegos. Ella se lo decía al hombre que tenía frente a ella, llamado Egostik. Este último la vio como alguien excepcional, tal como se esperaba de su reconocida rival, aunque la chica no necesitaba su reconocimiento y lo llamó basura. Para Egostik, Stardust era quien siempre había interferido y se había opuesto a su pequeño juego, ya que ese día sería su último entretenimiento, pues la chica había crecido demasiado como para seguir jugando con él. Aunque la rubia no entendía de qué hablaba, Egostik no volvería a presentarse ante ella. Con eso saltó del edificio despidiéndose de la chica. Sin embargo, Stardust no pareció contenta. Rápidamente fue detrás de él y, con una expresión bastante preocupada, pidió que esperara, algo que no pasó desapercibido para Egostik, quien quería saber qué ocurría. Para ello regresamos unos años atrás, cuando él estaba encima de un edificio. Ahí podemos ver que se trata de Kim Dain, de 22 años, quien tenía una vista inconfundible de Seúl. Sin embargo, por una explosión debajo de él, había héroes y villanos peleando por la paz del lugar. Para Kim, ese Seúl era distinto al de su mundo, donde solía vivir, pues ahora se encontraba en uno donde los villanos cometían actos de terror todos los días y los héroes con superpoderes surcaban los cielos. Había sido transportado al cómic de superhéroes Stardust, y en ese mundo había decidido convertirse en villano únicamente por una persona, por lo que se teletransportó a otro sitio distinto al que ocupaba. A través de un auricular le preguntó uno de sus compañeros qué estaba haciendo, ya que Egostik quería descansar un poco, aunque fuera un villano de clase desconocida. Sin embargo, su compañero quería saber cómo podía cazar villanos con tan poca atención a la parte de su plan meticuloso. En su mente, basándose en su conocimiento de la historia original, estaba eliminando a villanos que se volverían poderosos más adelante, acabando con ellos mientras aún eran débiles, ya que no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo esos idiotas atormentaban por segunda vez a su personaje favorito, Stardust. Incluso su objetivo actual estaba sentado en el sofá, sin hacer nada. Para Egostik, afortunadamente, obtuvo las habilidades necesarias que le permitían llevar a cabo su plan. Su primera habilidad era la transportación y la segunda, la psicoquinesis. Con eso, básicamente se despidió de aquel villano llamado Rinoceronte, poniendo fin a su vida en ese momento. Egostik, al ver lo que tenía planeado, notó que contaba con los planos del centro comercial, suponiendo que estaba a punto de cometer otro acto de terrorismo. Rinoceronte tenía un papel importante como villano de rango S en la mitad de la historia original. Era un psicópata que usaba una máscara de rinoceronte para hacer sufrir a cientos de personas. Seo le reportó que la policía había hecho un informe a la Asociación de Héroes y que él tenía 5 minutos para salir de ese lugar, algo que Kim agradeció, aunque, aún así, pidió que le llevara un helado. Ya con la sangre cubriendo el sitio, iba a realizar un último acto, esperando que con ese regalo fuera suficiente para aquella persona. Un momento después, mientras hablaban sobre identificar a aquel sujeto reconocido como rinoceronte de rango A, los policías determinaron que el patrón criminal era del mismo individuo que anteriormente había acabado con Zodiac, también de rango A, y que además había huido del lugar. Aparte de eso, les mostraron el último mensaje que había dejado para Stardust en el ventanal. La chica sabía que se estaban enfrentando a un lunático y juró que lo atraparía sin importar qué. La noticia de la muerte de Rinoceronte no tardó en difundirse. Sin embargo, algunos comentarios no daban por hecho que el culpable fuera un villano, sino que lo veían como un héroe, ya que estaba haciendo el trabajo que muchos héroes no hacían. Para Kim, al ver su computadora, sentía que todo eso sería un gran problema. Era algo que simplemente nunca esperó que ocurriera, aunque su compañera notó que estaba armando un escándalo y solo quería saber cuál era su inconveniente. Esa chica era Anseo, poseedora de una inteligencia trascendente. Kim estaba furioso debido a que los comentarios le agradecían por acabar con un villano y, a ese ritmo, su imagen pública solo mejoraría. Se preguntaba qué pasaría si un héroe llegara a atraparlo, pues si Stardust hacía eso, simplemente empeoraría su reputación. Por eso, para evitarlo, debía establecerse firmemente como alguien bastante malo ante los ojos del público. Así que le recomendó a su amiga que se prepararan, aunque ella no sabía qué estaba tramando. Para Kim, era hora del debut oficial del villano Egostik, y ya tenía un plan para lograrlo. Primero, desde la vista superior de un rascacielos, sabía que todo su público estaba esperando, así que solo esperaba que disfrutaran del panorama. Al instante yaqueó los paneles del lugar, presentándose como Egostik, un villano. Aunque estaba seguro de que no sabían quién era, se identificó como el responsable de acabar con Rinoceronte y con Insomniac
Egostic tiempo atrás, pero quería dejar de lado las charlas triviales, mostrando el rascacielos que tenía detrás. Algunas personas reconocieron aquella torre como la 127. Incluso Egostic mostró el mirador del edificio 161 y algunos no sabían si ese era el mismo lugar donde se encontraban. Aún así, Egostic mencionó que en ambos sitios había colocado regalos secretos, algo que espantó a las personas. Debido a esto, el pánico no tardó en aparecer, los ascensores dejaron de funcionar y quienes miraban la televisión no podían creerlo. Para Egostic, su juego había comenzado, pues si un villano estaba ahí, debía haber un héroe que lo detuviera. Por eso encomendó la tarea a la heroína de alto rango o mejor dicho, a Stardust, e incluso notó que ya iba en camino. Aún así, en su mente se preguntaba si ya tenía todo listo, incluso revisó si llevaba su máscara, pero no sabía por qué temblaba tanto. Al final la conocería en persona, y cuando Stardust aterrizó frente a él, el prota comprendió que no era un cómic, sino la realidad, tenía a su heroína frente a él. Sin embargo, a pesar de la tensión que se sentía en el ambiente, cerró los ojos y recordó cómo había llegado a ese mundo, pues a pesar de estar herido por una explosión y sostenerse con todas sus fuerzas, no sabía dónde se encontraba. Quería regresar a su mundo original, aunque, al caminar por las calles y levantar la mirada, se dio cuenta de una pantalla de la heroína Stardust, algo que para el prota era simplemente increíble. Parecía imposible, pero el lugar donde estaba era el mismo mundo de Stardust. Pensó que si se convertía en héroe podría estar con ella, pero después de leer su historia e incluso memorizarla, lo supo en ese instante, ni siquiera siendo un héroe podría protegerla. Por ello, solo le quedaba un camino. En el presente, la heroína maldecía a Egostic, pero él, con una mirada fulminante, la detuvo, pensando que únicamente se había convertido en villano por ella. La amenazó con que si daba un paso más sabría lo que pasaría, deseándole que ahora solo ella caminara en su mundo de flores. Regresemos un tiempo atrás, cuando Kim tenía 15 años. Mientras veía su serie favorita en televisión, notaba que la risa del villano sonaba como la de un psicópata, incluso le parecía demasiado exagerada para alguien en ese papel. No obstante, en el presente, él se reía de la misma forma, con esa risa propia de un villano, mientras al fondo se escuchaban los llantos y lamentos de las personas. Pero regresemos unos minutos atrás, Egostic sabía exactamente lo que Stardust estaba planeando en ese momento. Le dijo a su subordinado que controlara también la transmisión, ya que había una interrupción en la grabación, los regalos se activarían, así que esperaba que no planeara derribarlo por la fuerza. Fue entonces cuando le preguntó a Stardust qué le parecía el escenario que había creado únicamente para ella. La chica lo llamó lunático y exigió que liberara a las personas inocentes. Con eso, lo dejaría ir tras unos cuantos golpes antes de capturarlo, algo a lo que Egostic simplemente asintió. Tal como se lo había pedido la heroína de la justicia, esperaba que todos prestaran atención, pues desactivaría el yaqueo de los ascensores. Con un simple chasquido hizo lo que la heroína le pidió, aunque Stardust sabía que no podía terminar tan fácilmente. Aunque algunos ya estaban desesperados por salir, Egostic sintió que no sería tan divertido dejarlos ir así nada más, pues aquel botón de descenso que acababa de encenderse activaría el regalo del segundo edificio en cuanto fuera presionado, algo que le pareció bastante simple. Quería ver cuál de los dos se activaría primero. Tenían 30 minutos, antes de eso debían apresurarse y presionar el botón del otro ascensor para que pudiera bajar, esperando que se dieran prisa, pues al final solo eran completos desconocidos. Con eso, su risa burlona volvió a escucharse, algo que Stardust no pudo evitar insultarlo como el perro que es. Aún así, para Egostic, serían testigos del pináculo del egoísmo humano, ese era su pequeño juego. Las personas del primer edificio comenzaron a pelear sobre quién debía presionar el botón, temiendo que, si los del edificio B lo hacían antes, sufrirían las consecuencias. Sabían que tenían menos de 30 minutos, pero algunos no estaban seguros de cargar con algo así en su conciencia. En el edificio B tampoco había acuerdo, aunque algunos querían presionar el botón, ninguno se atrevía, pues no deseaban sacrificar la vida de otras personas. Incluso hubo quienes maldijeron a la heroína, ya que parecía no estar haciendo nada en ese momento. Stardust pensaba que, si se lanzaba y lo derribaba al instante, y él tenía otro dispositivo en otro lugar, todo sería en vano. Además, debido a la conmoción de los rehenes, comenzaría a desesperarse. Por eso le preguntó a Egostic si de verdad le resultaba divertido jugar con la vida de las personas. Para el villano, eso no era lo verdaderamente entretenido. Veía a Stardust como una de las pocas heroínas de rango en el sur de Corea, una persona firme, creyente de su propia justicia y de sus convicciones, alguien que nunca pactaría con el mal y a quien, siendo sincero,
tenía en alta estima. Aunque la chica no entendía qué tonterías estaba diciendo, para Kim, en su mente, solo quería felicitarla, ya que todo estaba siendo transmitido a nivel nacional. También comentó que verla tan indefensa e incapaz en una situación así le resultaba bastante inspirador. Le daría la oportunidad de participar en su juego, pues la conectaría con aquellas personas desesperadas que esperaban a la heroína. Aunque Stardust no lograba comprenderlo, para Egostick, si lograba fortalecer su determinación y ninguno de los dos lados presionaba el botón en esos 30 minutos, los regalos que había dejado no harían nada. Aunque la chica quería saber cómo podía confiar en él, para este último era mejor opción que quedarse ahí, completamente indefensa. Esto enfureció a Stardust, pero para el villano todo ya estaba preparado. Por eso inició la cuenta regresiva para que ella comenzara con lo que tenía que hacer. Fue entonces cuando Stardust comenzó a ser transmitida en el lugar, decidida a decir lo que llevaba dentro. Primero se presentó como Stardust, la heroína de clase A, reconociendo que cada persona guarda una creencia en lo más profundo de su corazón. Sin embargo, en la mente de Egostick, eso era justo lo que había estado buscando. Ya se había establecido como el villano que causaba terror, pero ahora aquella chica debía demostrar lo brillante y resplandeciente que era. Era un escenario hecho a su medida. Stardust continuó con su monólogo, diciendo que, en el futuro, todos podrían mirar atrás y reflexionar sobre la decisión tomada ese día para sentirse orgullosos. Debían demostrarle a ese villano que eran personas fuertes, que la fe que sostenían no vacilaba y que nunca se rendirían ante el mal. Con eso, agradeció su apoyo. Egostick solo pudo sonreír y, mientras la cuenta regresiva seguía descendiendo, la esperanza de las personas en ambos edificios se mantenía firme. Incluso Stardust se veía nerviosa, pero al llegar a 0, todos pudieron notar que no había ocurrido nada. Para Egostick, había llegado la hora. Comenzó a decir que no podía creerlo, que como esos humanos egoístas no habían querido salvarse, que era algo imposible de aceptar, que no podía estar pasando. Al menos una persona debía haber presionado el botón, al menos alguien tenía que ser tan egoísta como él, pues estaba convencido de que las personas no eran tan altruistas. Sin embargo, para Stardust, la gente no era tan egoísta como él creía, aunque no todos podían ser altruistas, ella confiaba en la bondad de la humanidad. Aún así, aquel villano la culpó por haberlo unido todo, aunque al mismo tiempo le resultó divertido, ya que en su próximo juego estaba seguro de que ganaría. Antes de poder teletransportarse, notó en la mirada de la chica una determinación llena de justicia y, con eso, simplemente desapareció del lugar. Las personas de ambos edificios estaban felices, tanto que muchos alababan a Stardust por su valentía, aunque ella se mantenía pensativa. Por otro lado, Kim iba llegando al sitio al que se había teletransportado y, de alguna manera, sentía que podría acabar con él en ese momento, pues el efecto secundario de su habilidad de transportación hacía que su cuerpo recibiera un daño proporcional a la velocidad del viaje. Incluso creía que no podría moverse en un par de días. Aún así, Seo lo regañó por usar un sombrero tan ridículo, diciendo que lo hacía ver como un villano de tercera. Mientras el chico se desvanecía y pedía que le trajera un vaso de agua, Seo solo quiso que se arrastrara y fuera él mismo. Por su parte, Stardust veía en las noticias la felicidad de la gente y, al observar cómo Egostick había jugado con los corazones de las personas, estaba segura de que la próxima vez lograría atraparlo. Ya en la Asociación de Héroes en Corea, revisaban los titulares recientes de los medios, donde se hablaba de los sucesos ocurridos. Después comenzaron a analizar los datos de Egostick. Solo sabían que residía en Seúl y se estimaba que la máscara que usaba anulaba cualquier rasgo de su apariencia. Por ello, el director de la Asociación de Héroes, Park Jung-Hoon, quería iniciar la reunión formal, pero como Stardust estaba cansada de ver los crímenes de Egostick, pidió que omitieran ese paso. Pasaron entonces al incidente del día anterior, ya que los regalos habían sido colocados en los muros exteriores de los edificios, suponiendo que esa era la causa relacionada con la habilidad de transportación de Egostick. El resultado fue que, al desmantelarlos, se confirmó que tenían la potencia suficiente para destruir ambos edificios. El director sabía que todo había sido obra de una sola persona, pero quería saber si existían pistas sobre el hackeo de la transmisión. El expositor explicó que aún era incierto cómo habían logrado vulnerar la tecnología más avanzada de transmisión y que ya no se detectaban usuarios vinculados a las ondas de radio que habían aparecido. También consideraban la posibilidad de que Egostick tuviera un cómplice responsable de diseñar esos regalos. Sin embargo, añadió algo más, aquel villano parecía estar obsesionado con Stardust, pues
pues había dejado mensajes dirigidos a ella en las escenas de los crímenes e incluso la mencionó durante el incidente reciente. Cuando el director le preguntó a la heroína cómo había sido conocerlo en persona, Stardust se quedó pensativa. Para ella, era el típico psicópata al que le gustaba jugar con los sentimientos de la gente y que, además, tenía la capacidad de planear crímenes a gran escala, por lo que sin duda era un villano. Por otro lado, al cabo de 2 días, en el cuarto de Kim, el dolor era bastante insoportable. Al cabo de un rato mientras él bebía limonada, Seo le gritó preguntando si estaba bebiendo directamente de la botella. Aunque él aseguró que no lo había hecho y que había tomado en un vaso aparte, en su mente sabía que aquella chica que lo llamaba Oppa formaba parte del cómic original, una hacker prodigio que más tarde se convertiría en una villana de clase S. Sin embargo, eso pertenecía a la historia original, ya que ahora podía notar que vivían en el mismo lugar. Aunque a ella le molestaba que él actuara como si la casa fuera solo suya, Kim se hacía cargo de los gastos de manutención y de todo lo demás. Aún así, para Seo era importante que no bebiera directamente de la botella, esperando que lo entendiera. Kim solo pudo sonreír y luego acariciarle la cabeza, dando a entender que había comprendido. Sin embargo, la chica insistió en que se apresuraran, ya que tenían un problema. Al llegar a su cuarto de operaciones, quiso saber si recordaba a aquella mujer llamada Lee So-bin que había mencionado antes, pues era una posible candidata para colaborar. Kim supuso que se refería a la mujer que estaba activamente conectada a la red oscura, ya que ella le había comentado que era fan de él. Seo entonces le mostró algo que podría interesarle sobre esa chica. Algunos seguidores de Egostick, que estaban organizando un acto con rehenes, habían instalado regalos por todo el edificio. Aunque Kim quería saber qué ocurría con ellos, preguntó si So-bin estaba siendo retenida como rehén en ese mismo lugar. No obstante, Seo aclaró que se trataba de la mujer que llevaba una máscara, ya que sus seguidores habían declarado sin concesiones que solo repartirían terror y muerte. Incluso añadió que la policía había reportado 3 muertes desde que ordenó el ataque de sus subordinados y que había 300 rehenes atrapados en el edificio. Fue entonces cuando Kim le preguntó a Seo cuál era su principio. La chica respondió que nunca matar civiles, por lo que Kim tendría que hacer una limpieza, esperando que ella pudiera ayudarlo. Seo simplemente asintió ante su petición, y Kim decidió que juzgaría a aquella mujer después de verla en el lugar. Mientras tanto, Stardust ya se encontraba en el punto donde se estaba cometiendo el crimen, pero a pesar de querer actuar con rapidez, pidió permiso al cuartel general para ingresar. Sin embargo, le avisaron que, tras la última negociación con la policía, cualquier orden de entrada sería interpretada como una instrucción para acabar con los civiles, algo que enfureció bastante a Stardust, pues todo se había originado por culpa de Egostick. Antes de su ataque, ese tipo de incidentes eran casi exclusivos del dominio de los supervillanos con poderes, pero al usar regalos y transmisiones como métodos principales en lugar de habilidades especiales, Egostick había añadido una presión distinta sobre los héroes. Esto, a su vez, inspiró a personas comunes, algo que nadie imaginó que ocurriría, pues incluso delincuentes ordinarios comenzaron a imitar lo sucedido aquel día. El cuartel general avisó a Stardust que Egostick había aparecido en escena y que el villano estaba transmitiendo desde el interior del edificio en VIX, pidiéndole que lo revisara de inmediato. Ante esto, la chica sacó rápidamente su celular, notando también la gran cantidad de críticas entre quienes observaban la transmisión, e incluso comentarios exigiendo que no la bajaran de la plataforma. Cuando ingresó, algunos detractores preguntaron quién era él, hasta que se dieron cuenta de que se trataba de Egostick. Sus seguidores parecían felices de que hubiera ido en persona, celebrando que acabara con la vida de las personas atrapadas ahí. Mientras tanto, a Kim le dolía todo el cuerpo por la larga distancia que había recorrido al teletransportarse, culpando en su mente a esas personas que no entendían nada. Sus seguidores querían saber por qué no decía nada, y Egostick soltó una risa ante lo absurda que resultaba la situación. Aún así, Seo le avisó a Kim quien tenía el dispositivo en sus manos, por lo que lo fijó como su objetivo para acabar con él en ese instante. Los demás seguidores se dieron cuenta de que no se trataba del Egostick original, suponiendo que debía ser un infiltrado de la policía, y levantaron sus armas contra él. Sin embargo, Egostick usó su psicoquinesis para voltear las armas en su contra, afirmando que jamás había tenido seguidores tan ignorantes. Con eso, comenzaron a escucharse detonaciones dentro del edificio. En la transmisión de VIX, algunos espectadores estaban confundidos por la decisión de Egostick, mientras otros se preguntaban por qué los héroes aún no habían irrumpido en el lugar. El cuartel general le dio la orden a Stardust de que podía entrar en ese momento para asegurar a los rehenes y acabar con Egostick, por lo que ella se apresuró a ingresar de inmediato.
El villano, a pesar de estar apuntando a su última seguidora, recibió un mensaje de Seo, quien le encomendó a su oppa que salvara a aquella mujer, pues había revisado su historial y descubrió que había sido obligada a ir con los demás, ya que ni siquiera estaba involucrada en el ataque. La chica estaba llorando en una esquina, pero Egostik, al tomar su máscara, se la quitó al instante y le preguntó si había hecho algo malo o no. Ante eso, Sobyun respondió que sí había hecho algo malo, y su llanto comenzó a resonar por toda la habitación. Para Egostik, si seguía llorando, la situación solo empeoraría. Por ello, la chica terminó quedándose en silencio hasta que logró tranquilizarse. Egostik se disculpó con todos los ciudadanos que se encontraban dentro, aunque no había sido su intención directa, sentía una gran responsabilidad por los crímenes cometidos por los imitadores que surgieron debido a su precedente. Algunos comentarios en VIX estaban intrigados, dudando si realmente era un villano, pero él recalcó que a todos los rehenes que salieron heridos por su culpa planeaba enviarles una compensación económica para que la revisaran después. Para las 3 personas que perdieron la vida, expresó sus más sinceras disculpas y aseguró que la compensación sería mayor. Aún así, pensó que si enviaba el dinero desde cuentas con nombres demasiado notorios podrían rastrearlo, aunque confiaba en que Seo encontraría la forma de arreglarlo. Seo simplemente le indicó que se llevara únicamente a la mujer. Cuando cargó a Sobyun, notó que su cuerpo no tenía fuerzas, probablemente por los efectos secundarios de la teletransportación. Aún así, un fuerte estruendo no pasó desapercibido, y Egostik no podía creer que Stardust estuviera ahí en ese preciso instante. En ese momento regresamos a la Universidad de Jeonhui, donde en una cafetería anunciaban que el villano asumiría la responsabilidad y otorgaría una compensación económica, especialmente porque las cuentas de los rehenes ya habían sido verificadas, algo que confundía bastante a la opinión pública. Estas noticias eran observadas por una chica que leía los comentarios, donde incluso el público no sabía qué pensar sobre el villano Egostik. La estudiante Shinharu era quien se sentía más confundida. Tiempo atrás, Stardust había entrado a gran velocidad en la zona de peligro, rompiendo una pared. Ahí fue donde se encontró con su rival, Egostik, con la intención de atraparlo en ese momento. Sin embargo, a pesar de lanzarse al instante, el villano logró esquivarla a pesar de su velocidad, aunque no fue por habilidad, sino porque sus piernas se habían quedado sin fuerzas. Stardust pensó que tenía reflejos excepcionales, pero para su mala suerte, él volvió a desaparecer. Haru sentía un fuerte malestar en la cabeza por todo lo ocurrido, por lo que su amiga Kim Chae creyó que estaba así porque no le salían bien los ejercicios de la universidad. Aunque Haru aseguró que estaba bien, su distracción se debía más a que estaba pensando en otras cosas. Es aquí donde se revela que Stardust es la heroína de clase A de Corea y que su nombre real es Shinharu. Durante sus actividades como heroína, oculta su identidad usando un filtro de obstrucción de reconocimiento, por lo que nadie sabe que en realidad es una estudiante universitaria común, o al menos no tan común. Aún así, esos días estaba bastante preocupada por su rival, recordando aquellas palabras sobre que todos los humanos eran egoístas, sin entender por qué aquel villano había salvado a los rehenes. Fue sacada de sus pensamientos por su amiga, quien al verla tan distraída tuvo que apretarle la mejilla. Decidieron dejar la tarea por el momento y salir a comer el helado favorito de Haru. Al escucharlo, ella se animó bastante, aunque no pudo evitar recordar cómo Egostik se había burlado de ella, algo que claramente la molestó. No podía creer que ni siquiera su postre favorito lograra resolver su problema, aunque al menos repetía que el mango era suyo. Maldecía a Egostik por haberle contaminado la cabeza, jurando que lo atraparía y revelaría su identidad, aunque poco a poco se fue calmando mientras disfrutaba de su postre favorito. Pero en el centro de Seúl, en una casa que parecía completamente ordinaria, al abrir la puerta de entrada y adentrarse en el hogar, había otra puerta a un lado de la principal. Cuando esa segunda puerta se abría, de manera sorprendente aparecía un ascensor con las puertas abiertas. Después de ingresar y presionar una combinación numérica, solo entonces las puertas podían cerrarse y descender por docenas de pisos. Aquel lugar al que llegábamos no era otro más que la base de Egostik. Kim estaba platicando con Seo sobre el nombre de la base, que básicamente era Ego Base, aunque la chica no entendía por qué ponían nombres a casas ajenas. Para él, en cambio, mientras fuera su casa, seguía siendo su casa, así que todo se compartía, algo que a Seo le parecía absurdo. Aún así, Kim seguía sufriendo las consecuencias de usar su poder, tanto que comenzó a quejarse, por lo que Seo le pidió que dejara de exagerar y de hacer ruidos bastante raros. Sin embargo, Kim no quería escuchar reproches,
pues teletransportar a alguien era doblemente agotador. En su mente sabía que Seo poseía habilidades de superinteligencia, aunque no fue solo por eso que la reclutó como secuaz, también debía agradecerle por crear esas cápsulas para recuperar la fatiga. Claro que la forma en la que la miró asustó un poco a Seo, pero su conversación fue interrumpida por la voz de una chica que, al ver el refrigerador vacío, había salido a comprar algunas cosas. Era Soobin, quien les preguntó si querían un helado. Kim, sin embargo, le cuestionó si la policía no la estaba buscando, y aunque la chica se cubrió el rostro con el flequillo, eso no logró convencer al prota. Aún así, la más contenta era Seo, pues Soobin le había traído melona. Al ver eso, Kim pensó que Seo se estaba aprovechando de ella solo para mandarla a hacer los encargos, por lo que le preguntó directamente por qué había querido llevarla a la base. Para Seo, la razón era clara, planeaba pedirle ayuda. Kim, en cambio, creía que eso era algo que debieron considerar antes de su acto vandálico y se oponía por completo a reclutarla, ya que no garantizaba que pudieran estar seguros con ella cerca. Sin embargo, Seo no lo veía así, pues aquella chica ni siquiera tenía intención de unirse a ese grupo y había sido arrastrada a la fuerza por sus seguidores. Por eso se dirigió a Soobin, quien se mostró confundida al escuchar su nombre, ya que no sabía cómo lo conocía. Para Seo, saberlo todo era normal. Incluso sabía que los padres de Soobin habían sido investigadores del grupo Haneun, algo que preocupó bastante a la chica, pues no entendía cómo había podido averiguarlo. Seo explicó que había visto que Soobin escribía en la red oscura, pero que los sistemas de bloqueo que usaba tenían muchas vulnerabilidades. Entonces le preguntó si acaso no quería vengarse, si no había dicho que deseaba acabar con el grupo Haneun por todo lo que les habían hecho a sus padres. Ella misma estaba buscando a los líderes de ese grupo, pues, al igual que Soobin, había sufrido mucho por su culpa. Esas personas debían ser encontradas y pisoteadas para calmar ese odio, esperando que Soobin la ayudara. En la mente de Kim, todo comenzó a tener sentido. Soobin también había sido una víctima del grupo Haneun, al igual que Seo. Cuando reclutó a Seo como compañera, también la había persuadido prometiéndole ayudarla con su venganza. Claro que, además, tenía el objetivo de evitar que se convirtiera en una villana de clase S en el futuro. Sin embargo, no recordaba haber visto a Soobin en el cómic original, o quizás solo había sido un personaje secundario sin impacto alguno. Aún así, podía notar que era inofensiva, aunque no estaba del todo seguro de si le sería útil. No obstante, al ver a ambas chicas llorar, Kim se confundió todavía más, preguntándose si acaso era el único que no comprendía bien la situación. De alguna manera, aquella personalidad firme que Seo solía mostrar se había quebrado. Aún así, prefirió no darle más vueltas al asunto y decidió seguir descansando. Pero en un restaurante de la ciudad, una chica estaba llorando, pues quería entender por qué la persona frente a ella le estaba haciendo eso. Aquel sujeto, con un aire intimidante, le comentó que le había arruinado el apetito, preguntándole si era tan triste y complicado admitir que le gustaba un poco. Fue entonces cuando al lugar entró un policía, informándole a ese hombre que habían recibido un reporte de agresión, por lo que debía acompañarlo a la estación. Sin embargo, el individuo siniestro le pidió que se marchara y lo dejara comer, pero el oficial tomó esas palabras como resistencia y decidió arrestarlo. En ese momento, el policía fue teletransportado al techo de un edificio, escuchando detrás de él la voz del hombre, quien simplemente lo pateó hacia el precipicio para que se fuera primero a la estación, pues no sabía con quién se estaban metiendo esos policías ineptos, ya que él era Kim Hak, un villano de clase A con la habilidad de teletransportación. Después, la escena pasó a otra batalla, donde una villana se enfrentaba a Stardust. Aquella villana era Anseo, conocida como la bruja blanca de clase S. No obstante, antes de continuar con eso, los pensamientos de Kim fueron interrumpidos por Seo, quien le reclamaba por haberse bebido todo el jugo de naranja que tanto le gustaba. Soobin se disculpó, pues en realidad ella había sido quien terminó bebiéndose su jugo, lo que provocó que Seo la abrazara por la espalda, ya que, si había sido su noona, entonces todo estaba bien. Kim notaba que Seo solo se molestaba con él, por lo que le preguntó si acaso ya había abandonado su actuación de ser hombre, comentario que incomodó bastante a la chica por la forma burlona en que lo decía. De nuevo en la base de operaciones, Kim tenía claro que Seo era una persona con grandes habilidades de superinteligencia y, además, la única superviviente del proyecto Florecimiento del grupo Haneun, donde se realizaron experimentos ilegales en cientos de niños.
Un día, uno de ellos sufrió efectos secundarios inesperados y todos los involucrados en el proyecto terminaron perdiendo la vida, todos excepto Seo. Después, la chica logró huir de las instalaciones con el cuerpo gravemente herido y se ocultó en un subterráneo, donde con el tiempo construyó su base. Se decía que vivió escondida y sola durante años, hasta que él la encontró. En ese momento, Kim le cuestionó si no deseaba vengarse de aquellos sujetos, pues también necesitaba su ayuda. Aunque Seo no parecía confiar del todo, Kim le explicó que no estaba ahí para hacerle daño, sino para salvarla. En su mente sabía que, en la obra original, debido a un deseo de venganza distorsionado, ella se convertía en una villana de clase S y perdía la vida, algo que no permitiría que ocurriera. Aún así, al ser una villana, podía convertirla en su cómplice y guiarla por el camino correcto. Aunque Seo notó su mirada y entendía que él no comprendería del todo lo que estaban haciendo, Kim también sabía que la señorita Sobin había perdido a sus padres, quienes eran investigadores, y que por su cuenta había estudiado para ingresar a una universidad prestigiosa. Su especialidad era la ingeniería en sistemas y, en el futuro, probablemente asistiría a Seo en tareas de hackeo. Aún así, Kim desconfiaba de ella, pues era un personaje que no conocía, aunque debía admitir que sus habilidades culinarias eran sorprendentes. En ese momento, Seo le informó que el trabajo estaba listo, un sensor adhesivo de rastreo de ubicación, aunque él no entendía para qué serviría. Seo quería saber si había olvidado su objetivo principal, ya que había reunido la lista de villanos que su OPA debía eliminar. El dispositivo estaba destinado a su nuevo objetivo, el teletransportador, un tipo capaz de moverse infinitamente sin penalización, aunque fuera a distancias cortas. Era un enemigo complicado, pues ni siquiera Kim, con su telequinesis, podía inmovilizarlo, algo que Seo sabía bien y por lo que consideraba que debía ser eliminado cuanto antes. Aunque Kim se preocupaba, ya que su cuerpo sí se agotaba cada vez que se teletransportaba, aún así, esa misma tarde, mientras Egostik hablaba con Seo para decidir si entrarían con cautela, ella negó esa opción, pues todo debía hacerse rápido. Él no estaba seguro de poder teletransportarse al lugar exacto donde se encontraba su enemigo, pero Seo ya se lo había explicado, solo tenía que disparar el rastreador junto con su arma principal, así, si el objetivo esquivaba la bala usando su teletransportación, el rastreador lo alcanzaría. Kim no entendía cómo era posible, pero Seo había logrado que el dispositivo fuera más veloz que una bala, aunque, como su OPA era bastante torpe, no pensó en darle demasiadas explicaciones. Kim creía que lo mejor era enfrentarlo con la guardia baja en la calle, pero Seo le gritó que ese tipo solo se movía mediante teletransportación y nunca caminaba por la vía pública, algo que ella ya había investigado y preparado con anticipación. Mientras se relajaba bebiendo un poco de su jugo, Sobin le dio ánimos a Egostik, lo que hizo que Seo reaccionara de la misma forma. Kim agradeció el apoyo y, con eso, puso en marcha su plan. Aunque el enemigo lo vio llegar, Kim no dudó ni un segundo y comenzó a usar las armas que tenía preparadas. Tal como se esperaba, la bala falló, y de inmediato Egostik le preguntó a Seo a dónde había ido. Ella pidió a su asistente la ubicación actual del objetivo, indicando que se encontraba a 500 metros al este. Egostik se dirigió de inmediato hacia ese punto, pero al estar en plena calle no lograba ubicarlo, lo que lo colocaba en una situación complicada, ya que era a plena luz del día y varias personas ya estaban grabando su presencia en vivo. Mientras tanto, en la Universidad de Jeonui, Haru se encontraba en clases cuando fue informada por sus audífonos de que Egostik había aparecido en el centro de la ciudad. Aquello la dejó bastante sorprendida. Se disculpó con sus compañeros por el alboroto y salió de inmediato. Una vez en el aire, voló desde el techo, pues no sabía qué estaba planeando Egostik esta vez. Seo le informó a Kim que su objetivo se encontraba en el cruce peatonal, siendo el único que se cubría como si estuviera recibiendo daño. Al ver el semáforo en rojo, al prota no le dio importancia y decidió usar su teletransportación para ponerse frente a él, pero Seo le gritó a Kim que tuviera cuidado, ya que Camión-kun estaba justo frente a él, dejándolo sin palabras. Viajando al pasado, unos cobradores de deudas interrogaban a Cheol, preguntándole si pensaba pagar. Él afirmó que así sería y les pidió que le perdonaran la vida, asegurando que podría cumplir. Sin embargo, el jefe sintió que ya no hacía falta esperar. Aunque Cheol se mostraba arrepentido por su error, quemaron la cuerda con la que estaba atado. Cheol solo pudo maldecir a sus acreedores, sobre todo porque fueron ellos quienes terminaron arrojándolo. Cuando tocó el agua, de repente volvió a aparecer en el puente donde se encontraban los cobradores. El jefe no podía creerlo, algo que ni el propio Cheol entendía. Mientras el líder gritaba
ordenaba a sus subordinados que lo atraparan, Cheol supo que su nueva habilidad haría imposible que alguien pudiera capturarlo de nuevo. De regreso al presente, una vez que el camión logró frenar, Egostick había conseguido entrar en la cabina del conductor, algo que Cheol solo pudo maldecir, pues, aunque era su oportunidad de quitárselo de encima, el impacto no se concretó. De inmediato se teletransportó a un lugar seguro. En su mente, Cheol solo podía aceptar que su perseguidor era realmente Egostick. Se preguntaba si acaso no había acabado con los dos villanos anteriores por un asunto personal, ya que él no tenía relación con ellos. Aún así, el prota dejó claro que esperaba que el teletransportador aceptara su destino, pues estaba ocupado con su trabajo. Cheol dudaba si Egostick realmente se dedicaba solo a cazar villanos, pero una vez que Egostick lo alcanzó, dejó claro que acabaría con la basura de ese mundo. No importaba a dónde fuera el teletransportador, siempre lo estaría persiguiendo, tratándolo como lo que era. Aunque Cheol seguía preguntándose por qué continuaba escuchando su voz, intentó detenerlo usando a una civil que pasaba por ahí. Sin embargo, Egostick logró tomarla entre sus brazos, asegurándose de que la chica se encontrara a salvo. Quien no estaba bien era Cheol, que no dejaba de preguntarse por qué lo perseguía precisamente a él. Al final, solo pudo caer al suelo, exhausto, mientras Egostick lo reconocía como el villano de clase A, el teletransportador, exigiendo que asumiera sus propios crímenes. Cheol maldijo a su igual como villano, pero Egostick no se consideraba tan despreciable como él y gritó al público todos sus pecados. Había robado miles de millones de wons y provocado la muerte de 4 personas inocentes, quienes no tenían culpa de nada y podían haber sido esposos, padres, amigos o incluso hijos de alguien. Con eso, la opinión del público comenzó a exigir que acabaran con el villano, aunque Cheol los insultó, preguntando qué diferencia había entre él y todos ellos. En la mente de Egostick estaba claro que Cheol aumentaría sus crímenes en el futuro, al convertirse en un villano de clase S cometería cientos de masacres y, sobre todo, acosaría a Stardust. Por eso quería saber si Cheol se atrevería a decir que eran iguales, ya que sentía que su camino terminaba ahí. De pronto, se escuchó un estruendo en la calle, pero no provenía solo de Egostick, sino también de las personas a su alrededor, que comenzaron a alabarlo. Aquello confundió bastante a Kim, quien pensaba que, si alguien acababa con otro frente a todos, lo normal sería sentir miedo o provocar un caos. Aunque tomaba en cuenta la existencia de personas con superpoderes, la situación resultaba inquietantemente parecida a su mundo original, recordándole una vez más que se encontraba en un lugar distinto. La gente de ese mundo reaccionaba de una forma que él no lograba comprender. Con eso, Egostick simplemente hizo una reverencia ante su audiencia y, a pesar de ser un villano, quiso saber si acaso no les daba miedo. Los aplausos se apagaron de inmediato. En ese momento escuchó una voz familiar llamándolo. Al girar la cabeza vio a Stardust, confirmando que había prolongado demasiado la escena y atraído más atención de la necesaria. Cuando Stardust llegó, Kim pensó que, aunque la rubia solía ser una universitaria común y algo seria, al actuar como heroína adoptaba un tono dramático propio de una obra histórica, lo que le resultaba un poco incómodo. Aún así, le parecía linda. Stardust preguntó qué había hecho, pero el villano se hizo el desentendido. Acababa de eliminar a un villano malvado de clase A, o mejor dicho, al teletransportador que asesinaba personas inocentes y robaba bancos. Solo había hecho lo que cualquier héroe habría hecho. Además, sabía que Stardust no podía reprocharle nada, ya que, al tratarse de un villano de clase A, los héroes podían aplicar un castigo similar bajo su propio criterio. Cuando Stardust quiso saber si él se consideraba un héroe, Egostick lo negó, afirmando que era un villano, aunque en su mente sabía que, con tanta gente presente, probablemente lo grabarían mientras la elogiaba. Comenzó a felicitar a la señorita, diciendo que la sanción impuesta por un villano como él iba en contra de la ley, pero que respetaba su firme sentido de la justicia. A raíz de eso, el público empezó a murmurar, cuestionando si los héroes solo se limitaban a capturar villanos. Algunos comenzaron a ver a Stardust como una maleducada que había llegado tarde a toda la situación y que ni siquiera logró atrapar al teletransportador, mientras que a Egostick lo percibían como alguien que no había hecho nada grave. Esto hizo que el chico se preguntara si su plan no había salido como esperaba. Aunque Seo le pedía que regresara a la base, Egostick mencionó que tampoco había hecho algo bueno, ya que seguía siendo un villano. Continuaría con sus actos malvados, esperando que algún día Stardust fuera quien lo detuviera.
Con eso, simplemente abandonó la escena del crimen. Mientras el público sentía que también era momento de retirarse, Stardust se quedó ahí, inmóvil, siendo la única que no sabía qué hacer. Al acercarse a Cheol, su mirada se veía completamente perdida y cargada de preocupación. Kim, al regresar a la base, Seo le indicó a Soobin que ahí estaba el chico. La nueva integrante no entendía por qué se encontraba tirado en el suelo, así que Seo le explicó los efectos secundarios de la habilidad de Kim. Por ello, entre ambas chicas simplemente comenzaron a arrastrarlo para llevarlo a la cápsula, sin saber que en las noticias ya circulaba una encuesta sobre la popularidad de Egostick, donde lo describían como un macho, mientras que a Stardust la tachaban de estirada y anticuada. Sin embargo, esas noticias no pasaron desapercibidas, ya que en otro reporte comentaban lo ocurrido esa tarde entre el villano Egostick y el teletransportador, quien había sido eliminado ese mismo día. Stardust, por su parte, se mostraba cada vez más pensativa ante todo lo que estaba sucediendo, sintiéndose incómoda con la situación y, al mismo tiempo, completamente desolada.